Bien, hermanos, es preciosa esta palabra porque vemos a Jesús que va sanando a muchas personas. Pero fíjense que a este hombre, que es sordo y mudo, lo saca aparte. Él pudo haber dicho, queda sano, ya hubiera quedado sano. Pero él quería que este hombre fuera consciente de su sanación. Entonces, por eso dice, lo apartó a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Todo esto lleva un simbolismo. O sea, no es simplemente un truco de magia, como hacer cositas para que algo suceda, no. Por ejemplo, los dedos, cuando se habla del dedo de Dios, se habla del Espíritu Santo. O sea, que Él meta los dedos en los oídos significa que está introduciendo el Espíritu Santo en esa persona. Y la saliva es símbolo de la palabra de Dios. O sea, cuando uno habla, siempre pueden salir gotitas de saliva. Entonces, eso es símbolo de la palabra, alguien te está hablando. Dios nos habla a nosotros. Y cuando Él nos habla, desata la lengua de este hombre. Al hablarle, le desata la lengua y le abre el oído. ¿Qué era lo que le hace oír este dedo de Dios, este Espíritu Santo? Dice San Pablo que Dios, o sea, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea que lo que te anuncia el Espíritu Santo, lo que quiere sellar en ti, es el amor de Dios. Y eso le abre el oído a escuchar la voz de Dios. Nosotros, hoy en día, muchas veces estamos sordos a la palabra. Hay tantas voces, hay tanto ruido, internet, Facebook, YouTube, Instagram, qué sé yo, tantas cosas que nos pueden llegar y nos quedamos sordos a la voz de Dios. Por eso es el Espíritu Santo el que te habla. Y por otro lado, la palabra que toca a la persona y le desata la lengua. Y fíjense que no se trata solo de hablar por hablar, sino de poder anunciar a Cristo, anunciar lo que hemos recibido, porque Él le dice, Él mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. O sea, Él va a anunciar lo que Dios ha hecho en su vida. Ojalá también nosotros podamos anunciarlo a las personas que nos rodean, lo que Dios hace en favor nuestro. Es como este chico que ha sido canonizado, San José Sánchez del Río, que entra en una guerra
¿por qué un joven querría entrar en la guerra? Joven, tendría unos 14 años, según dicen. Sus hermanos ya estaban en la guerra, pero él entra para hacer el oficio de correo. No existía WhatsApp, entonces tenía él que hacer ese oficio. Y pues, por ser tan joven, muy posiblemente pues las autoridades no iban a sospechar de él. Y su papá le dio para ese oficio, le dio un caballo, un buen caballo, según dicen, que pudiera trotar rápido y poder así hacerse este oficio. Y sin embargo, en un cierto momento iba él con algunos de los jefes de esta guerra. Interesante porque al principio solo era un grupo de campesinos y los aplastaban, les hacían daño, porque no tenían entrenamiento. Entonces, ¿qué pasa? Ellos le piden a un general retirado, creo que algo así como Gotostierra, que se llamaba el apellido. Y este general al principio no quería ayudar, pero su esposa le pide que busque un sacerdote para un sacramento de uno de los hijos. Y no encuentra, pero ni pagando, no encontró ningún sacerdote. Entonces él dijo, esto no puede ser. Y entonces se entregó a ayudar a los campesinos. Y este general era retirado, pero era el general que le había enseñado a todos los que estaban en el ejército mexicano, que eran los generales de esa época. Él les enseñó todo lo que ellos sabían. O sea que él sabía lo que ellos podían hacer, los otros, porque él les enseñó todo. Ya los conocía. Entonces empezó a darle golpes que los vencía fácilmente. De tal modo que finalmente el ejército mexicano hizo un acuerdo con el Vaticano para permitir que otra vez se celebraran las misas y todo de acuerdo según la Iglesia Católica, ¿verdad? No según lo que ellos querían imponer como gobierno. Le dio ciertas libertades, no todas, pero ciertas libertades a la Iglesia. Todo esto viene a partir de ¿qué? A partir de que la Conferencia Episcopal Mexicana había hecho un santuario muy bonito en el centro de México dedicado a Cristo Rey. Y entonces desde allí empezaron las autoridades mexicanas a atacar. Eso estaba, había una mezcla allí, porque el presidente de esa época era masón, por un lado, y por otro lado querían imponer leyes socialistas, ¿verdad? Era lo que estaba de moda en esa época, ¿verdad? El socialismo, como si fuera la gran cosa. Entonces, y en el socialismo, pues tú tienes que exterminar a la Iglesia Católica, ¿verdad? Para poder lograr sus metas de ellos. Entonces, ellos eliminaron. Por esto es que el grito de esta gente era ¡Viva Cristo Rey! Ellos gritaban eso, ¡Viva Cristo Rey! Porque era el santuario que ellos habían demolido
el gobierno mexicano. Entonces sucede que en una batalla iba este niño, ya tendría, me imagino, porque ya habían pasado 2 años, tendría casi sus 16. Entonces, los llevaban muy de cerca y él iba en su caballo, ¿verdad?, que le había dado su papá para el correo, y al jefe le habían matado su montura, no sé, su caballo, lo que fuera. Había perdido esa montura, no tenía que irse, y entonces el muchacho le ofrece su caballo para que él pueda irse, en general. Y el general dice, pero montate vos también, nos vamos los dos. No, le dice, si nos vamos los dos, nos van a atrapar, no va a poder escapar. Entonces mejor usted escape, que yo me escondo. Yo, como soy más pequeño, me puedo esconder. Y entonces el general se fue, pero lo atraparon al muchacho. Lo atrapan, lo llevan a la iglesia, que la iglesia de su pueblo, que la habían totalmente profanado, y en la misma sacristía primero le hicieron ser testigo de que ahorcaron a uno de sus compañeros de la guerra, lo ahorcaron, y después le hicieron una tortura horrible. Le despellejaron la planta de los pies. Imagínense, si ustedes, bueno, cualquiera de nosotros nos da una espina en el pie y a eso nos molesta, y caminando te molestaría caminar sobre piedras si fueras descalzo o descalza. Imagínate que a él no solamente lo despellejaron de la planta de los pies, lo obligaron a caminar desde la iglesia hasta el cementerio, y estaba ante la fosa donde lo iban a tirar. Y llega el alcalde, que era su padrino, supuestamente para interceder, y llama a los padres. Y entonces le dice al muchacho, mira, por amor a tus padres, renuncia a esto, renuncia ya, lo vas a hacer liberar inmediatamente. Pero él, te imagínese, con el dolor que le había causado caminar con los pies heridos, porque lo hicieron caminar descalzo, caminar con esos pies heridos hasta esa fosa en el cementerio, con la fuerza que le quedaba, gritó, viva Cristo Rey y María de Guadalupe. Lo gritó. No tenía mucha fuerza, tal vez no se escuchó tanto, pero lo gritó. Y entonces lo apuñalaron. Él cae y le disparan para rematarlo y lo tiran a la fosa. Fue terrible, terrible. Y los padres ahí delante, contemplando todo eso, los padres de él. Pero estoy seguro que aunque a ellos les dolió mucho, seguramente ver todo eso, sabían que era por la causa de Cristo, porque Él les pidió permiso a ellos. No es que Él se escapó de los papás, no, Él les pidió permiso. Sus hermanos ya se habían ido, pero eran mayores. Él, como era pequeño, Él les pidió permiso. Y los padres le dieron permiso. ¿Por qué? Porque Él le dijo, ahora es más fácil llegar al cielo. Es más fácil llegar al cielo. Es mi oportunidad. Y por eso le dieron permiso para ir y entrar en toda esta situación que
a la muerte, ¿verdad? Al martirio de este jovencito. Bendigamos al Señor que nos da testimonios así tan hermosos, tan fuertes, que nos llaman también a nosotros a ser testigos de la fe en medio de nuestra vida de cada día. Oremos.